Yo soy Jaime Hernández Colorado, coordinador ejecutivo del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Les damos la bienvenida más cordial a este curso breve sobre estrategias de atención de los gobiernos municipales a las consecuencias de la emergencia generada por el COVID-19. En primera instancia, reconocer a las y los docentes que nos han acompañado de diferentes instituciones en este curso breve con recomendaciones y sugerencias para los gobiernos municipales en el momento más álgido de la emergencia por COVID-19. Hay también que tener en cuenta, si me permiten hacer el apunte, que este proyecto ha sido financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y tiene como objetivo mejorar las condiciones desde las que los gobiernos municipales, pero también los otros dos órdenes de gobierno, responden a las circunstancias problemáticas generadas por la pandemia en el año 2020. Las circunstancias adversas que han tenido que enfrentar los tres órdenes de gobierno en nuestro país a la luz del problema del COVID-19 han tenido consecuencias importantes en la lógica de las administraciones públicas en México. Estos problemas, sin embargo, no son privativos de nuestro país, han sucedido en otras naciones a lo largo del mundo y han tenido, como ya decía, consecuencias importantes, de manera que las administraciones públicas han debido durante estos meses responder a retos que no necesariamente tenían previstos. Esto ha significado la necesidad de plantear de nuevo los planes anuales que se tenían en las diferentes materias y ámbitos que tiene que atender la administración pública y desde luego el caso de los gobiernos municipales no es la excepción. Debemos tener en cuenta que las respuestas de los gobiernos federal, estatal y municipales estarán y han estado, de hecho, acotadas a las atribuciones y facultades que les confiere el marco constitucional y legal. Sin embargo, dentro de estas capacidades limitadas y definidas por el marco normativo, hay posibilidad de que los tres niveles de gobierno en nuestro país desarrollen estrategias novedosas, innovadoras, para no solo la atención de las consecuencias sanitarias de la crisis, sino también la de aquellos otros problemas subsidiarios que han tenido afectaciones directas en las personas. Pensemos, por ejemplo, en aquellos problemas económicos, problemas sociales, problemas que tienen que ver también con el ingreso y los empleos de las personas, etcétera. Todas estas condiciones negativas han determinado por primera instancia, si puede hacerse así la expresión, que se requieran respuestas urgentes, respuestas inmediatas. En segundo lugar, que esas respuestas urgentes e inmediatas sean además respuestas eficientes, eficaces, en el sentido de que los procesos que las generan, procesos de carácter administrativo y de decisión política también, sean rápidos, sean eficientes y tengan la capacidad de traducirse de manera eficaz en acciones y políticas públicas que atiendan las consecuencias negativas de la crisis. Todo este entramado debe estar desde el punto de vista no solo de las buenas prácticas de ámbito internacional, sino también de las recomendaciones de organismos internacionales respecto de la pandemia y adicionalmente en el marco de nuestra Constitución y de las leyes específicas en materias de transparencia, rendición de cuentas. Las acciones deben estar enmarcadas de manera transversal en estrategias de transparencia, de rendición de cuentas y de disminución de la opacidad en la que suceden las malas prácticas administrativas y los hechos de corrupción. Este entramado general que debería poder articular respuestas
eficaces a los problemas que han tenido que enfrentar las personas durante la emergencia generada por el COVID-19, tienen además la necesidad de que la información sea clara, de que la información sea transparente, de que sea comunicada de manera correcta a la ciudadanía, para que las personas tengan todos los elementos, no solo para dar seguimiento y acompañamiento a las estrategias gubernamentales, sino también, en su caso, dar exigencia respecto de esas estrategias. Un entramado de esta naturaleza no es sencillo de instrumentar, sin embargo, ante la urgencia de una crisis o de una emergencia como la que vivimos actualmente en el mundo, son de necesidad y que se pongan en marcha. Los gobiernos entonces están ante la posibilidad de desarrollar respuestas eficaces, respuestas transparentes, rendir cuentas respecto a las decisiones que se toman en el marco de la emergencia y adicionalmente incorporar todos los mecanismos posibles para la vigilancia y el acompañamiento ciudadanos y de esta manera no solo consolidar el liderazgo gubernamental, sino también favorecer la generación de confianza ciudadana en las estrategias que se instrumentan desde los gobiernos. Es fundamental que se asimile este último argumento, teniendo en cuenta que cuando las estrategias gubernamentales de respuesta a una crisis o a una emergencia son opacas, cuando no se conoce la información respecto de ellas, cuando no se traducen por la vía de una estrategia de comunicación social suficientemente clara, entonces se generan condiciones para que prevalezcan en el ámbito de la discusión pública noticias falsas, por una parte, que prevalezcan interpretaciones que no necesariamente se ajustan a la realidad del problema o los problemas que se pretende atender, y como corolario de todo esto, que prevalezcan también un escenario, contextos de desconfianza ciudadana respecto de las acciones que instrumentan los gobiernos. Es necesario que los gobiernos municipales, pero también el gobierno federal y los gobiernos estatales tengan en cuenta todos estos elementos para dar un viraje, sin duda, y en su caso diseñar una estrategia nueva de respuesta a la emergencia por COVID-19, teniendo en cuenta que el fundamento esencial de una estrategia exitosa es la confianza ciudadana, que además tiene vínculo con la idea del liderazgo fuerte desde los gobiernos. También es esencial que toda la estrategia y las respuestas gubernamentales a cualquier tipo de crisis, en este caso la de la pandemia generada por el COVID-19, pero ante cualquier otro tipo de crisis como las de los terremotos, como las de los huracanes, sequías, etcétera, entre otros fenómenos que provocan estas circunstancias de emergencia, todo esto debe articular respuestas gubernamentales eficientes, por una parte, y debe además garantizar que toda la información que se genera en ese momento, en ese periodo de tiempo de atención a la emergencia, no solo se pone a disposición por la vía de transparencia, con la máxima publicidad, máxima accesibilidad, entre otros criterios técnicos que son necesarios para garantizar la transparencia, sino también que la información que se pone a disposición sobre las decisiones públicas y la forma en que se traducen en acciones o políticas públicas y, por supuesto, en gasto presupuestal, esa información sea de utilidad para que la ciudadanía pueda, en su caso, exigir cuentas de los gobiernos respecto de cada momento de decisión. Cuando esto no sucede, los gobiernos se encuentran en circunstancias cada vez más graves, primero porque las estrategias no necesariamente están tomando en cuenta las expectativas y las demandas de los ciudadanos, y segundo, porque si las estrategias no se comunican hacia el exterior, es decir, si no se traducen en términos sencillos
para la ciudadanía, pues corren el riesgo de tener resultados poco exitosos, dado que los ciudadanos no tienen ningún conocimiento al respecto. El COVID-19 y los problemas que ha generado esta pandemia han abierto un espacio para la innovación y la adaptación de las respuestas gubernamentales a un problema público que es obviamente emergente, es decir, un problema que no se esperaba. El momento en que surgió la pandemia también es relevante, pues desde hace 2 décadas al menos se ha transformado el espacio político en buenas partes del mundo y México no ha sido la excepción. Al menos en los últimos 3 lustros, el fortalecimiento de la sociedad civil organizada y la cotidianeidad del uso de las tecnologías de la información han exigido respuestas gubernamentales específicas de las instituciones. En el caso mexicano, en esos mismos años se ha impulsado la construcción de mecanismos legales de transparencia, de rendición de cuentas, vigilancia y acompañamiento ciudadano a las acciones gubernamentales. En este sentido, la pandemia del COVID-19 ha surgido en un momento en el que los cambios sociales en nuestro país han permitido la exigencia y vigilancia ciudadana de los gobiernos, ante lo cual las respuestas gubernamentales a esta crisis tienen que articularse con base en criterios como la transparencia y la rendición de cuentas, pero un conjunto de elementos adicionales que articulan buenas prácticas en esas materias y todos estos condiciones previas, condiciones necesarias para las respuestas gubernamentales deben establecerse como criterios transversales a la generación de acciones y políticas públicas de los 3 niveles de gobierno, pero en particular enfocándonos en la lógica de este curso breve en los gobiernos municipales. Por otro lado, los gobiernos municipales tienen la mayor cercanía posible con la ciudadanía a la que atienden y, en segundo lugar, esto les permite acceder directamente a las demandas y a las expectativas que tienen los ciudadanos de sus gobiernos. De modo que toda la información a la que tienen acceso los gobiernos municipales, además de las atribuciones y facultades que tienen determinadas en el marco constitucional y legal en nuestro país, les permiten diseñar respuestas específicas a los problemas también concretos que están generando afectaciones en la vida de las personas y que están vinculados todos con la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo en este 2020.